¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Club de Prensa Washington. Arranca una nueva emisión de este programa desde los estudios centrales de NTN 24 en la capital de Estados Unidos. Mucha atención a la imagen que acaba de difundir el Departamento de Estado en redes sociales a través de la cuenta oficial de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental, como digo, del Departamento de Estado. Es noticia a esta hora esa fotografía con un impresionante mensaje. Esto es narcoterrorismo, dice la diplomacia de Estados Unidos con esa imagen en la que vemos un cuerpo tendido en el suelo, el de una víctima de las organizaciones criminales que operan en el hemisferio, las que está combatiendo la administración. Esto que ven, lo dice el Departamento de Estado, es narcoterrorismo. Imagen que acaban de compartir a través de sus cuentas oficiales. Y es que les doy algunos datos para que ustedes se hagan una idea de la dimensión que tiene este problema en todo el hemisferio occidental. Ojo a este dato, el 34% de todos los homicidios del mundo se cometen en el continente americano. El 34% de todos los edificios, de todos los homicidios del mundo. Los países más afectados, México, Ecuador y Colombia. Con esta imagen arrancamos este club de prensa. Se acaba de difundir y ya se la ofrecemos en NTN 24. Actualizaciones siempre al minuto, pero atención porque hay más fotografías reveladoras compartidas en este caso por el Comando Sur esta misma mañana, en las que vemos a marines del grupo anfibio, el grupo anfibio de ataque del Iwo Jima, realizando maniobras durante un ejercicio de fuego real a bordo de ese buque de guerra que detuvo a Nicolás Maduro. En concreto, en lo que ven, están disparando pistolas M9. Las fuerzas militares de Estados Unidos, dice el Comando Sur en un mensaje con el que acompañan estas fotografías, están desplegadas en el área de responsabilidad para apoyar la operación Lanza del Sur. Y en el marco de la operación Lanza del Sur también son noticia estas otras fotografías, un entrenamiento conjunto en la selva de Panamá. Soldados de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y soldados panameños realizan allí ejercicios de supervivencia. Unas imágenes que han compartido junto a este mensaje. Este entrenamiento fortalece nuestra alianza y nuestra capacidad, dice el Comando Sur, para responder juntos a los desafíos globales. Pues así arrancamos este club de prensa. Nos acompaña ya desde Miami la periodista Gaby Perozo. Bienvenida, Gaby. Qué cantidad de imágenes y de mensajes estamos viendo esta mañana por parte del Comando Sur, del Departamento de Estado, todos con un denominador común: la lucha contra el narcotráfico. Mi pregunta es, ¿la operación Lanza del Sur está cumpliendo sus objetivos? Porque, en fin, continuamente nos recuerdan con esas fotografías, con esas imágenes, que Estados Unidos mantiene el despliegue en el Caribe y sus soldados ahí están entrenando en la selva panameña. Y es que no solamente está cumpliendo sus objetivos, sino que ha sido la semilla que sembraron para crear ahora este escudo de las Américas, que trajo a los presidentes de América Latina a Estados Unidos, que trajo a sus ministros de defensa al Comando Sur. Aquí hay como una decisión tomada definitiva y está dando los resultados. Hay que recordarles a quienes siguen traficando con drogas y siguen formando parte de esas filas del crimen organizado, que aquí no se cambió simplemente con sacar a Nicolás Maduro el objetivo. Estados Unidos va a seguir abordando los desafíos que tiene en todo el continente y adicionalmente continuará ahora con los operativos letales, porque así los describen: antinarcóticos, anticorrupción, antidictadores que quieren seguir teniendo oprimido a los pueblos. Yo creo que es muy interesante lo que está sucediendo en este continente. Muchas veces de América Latina pedíamos la ayuda por parte de Estados Unidos y ahora se está materializando. Esa ayuda se está materializando, Gaby, pero también es noticia que hoy mismo ha comparecido, atención,
ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en concreto en un hearing, en una audiencia frente a la Comisión de Servicios Jurídicos. Joseph Humire, el subsecretario de Defensa Nacional, él mismo ha hablado sobre la operación Lanza del Sur y sus objetivos. Dice Gaby que se están cumpliendo. Vamos a ver la explicación, ya lo comentamos. La operación Lanza del Sur está restaurando la disuasión contra las amenazas narcoterroristas en las Américas, y desde que inició la operación se ha visto un 30% de reducción en el movimiento de narcolanchas en el Caribe y un 30% de reducción de narcolanchas en el Pacífico. Los flujos combinados de fentanilo, que es un arma de destrucción masiva, han caído un 56% y los de cocaína más de un 20%. Quiere decir que los estadounidenses ya no serán envenenados por las drogas que les han causado daño por tantos años. El punto es que la operación Lanza del Sur está salvando vidas estadounidenses. Gaby, un 30% menos de narcolanchas en el Caribe y el Pacífico. Mucha gente decía que esa operación no iba a tener éxito aquí en Estados Unidos, ¿no? Habló de, sobre todo, legisladores demócratas, que tenía un gran coste, pero que el impacto no se iba a ver traducido en reducir la amenaza de las drogas para el hemisferio occidental. Estas cifras, ¿crees que demuestran que se está combatiendo efectivamente el narcotráfico? Claro, se está combatiendo efectivamente y hay además todavía mucho por hacer. Adicionalmente, pongámoslo, bueno, ahí ellos ya están rindiéndole cuentas a el Congreso de Estados Unidos, pero pongámoslo del lado de las víctimas. Aquí estábamos hablando de 100.000, de 110.000 muertes por sobredosis en Estados Unidos. Imagínate esa cifra tan grande. En el Estado de la Unión, el presidente Donald Trump apuntaba que 1 millón de estadounidenses habían muerto por la llegada de fentanilo y otras drogas al país. Esas cifras han caído en 20% en líneas generales y hasta 25 y 30% en grandes ciudades de Estados Unidos. No es poca cosa porque todavía ni siquiera había transcurrido el año entero de esta cantidad de operativos que se están haciendo. Yo veo un Estados Unidos y de alguna manera lo explicaban en esta audiencia en el Congreso y lo explicaban en el Comando Sur, un Estados Unidos que ve ahora a todo el territorio, no solamente al territorio de Estados Unidos, sino parte de ese territorio americano como un área de protección y de influencia, en donde los desafíos comunes los van a abordar de manera conjunta. Incluso me llamaba la atención algo que decía el secretario de Guerra, que él hablaba, bueno, de las Américas, pero particularmente decía que había que crear una gran Norteamérica. Los países que están del Ecuador hacia arriba eran un grupo de países soberanos, porque además lo remarcaba así, pero que formaban parte entonces de una unidad que tenía entonces que abordar los nuevos desafíos de una manera distinta y que ya el sur venían con las alianzas y con las colaboraciones, pero ellos van esa gran Norteamérica. Si lo vemos desde este punto de vista, con el escudo de las Américas, podría cambiar definitivamente el destino de nuestras naciones, porque bueno, tendríamos al mejor aliado de todos, a Estados Unidos de América. El escudo de las Américas, una iniciativa importante de la Casa Blanca sobre la que se pronunció en el día de hoy, ojo, ni más ni menos que Francis Donovan, el jefe del Comando Sur. Ha dicho cuáles son sus objetivos para el 2026, los objetivos del Comando Sur, también del escudo de las Américas, de la estrategia de seguridad de la Casa Blanca. Desvela ante legisladores de ambos partidos cuáles van a ser las prioridades este año. El documento de Estrategia Nacional de Defensa menciona las amenazas en este hemisferio. El Comando Sur las ha enfrentado. En respuesta, desarrollé 4 imperativos. El primero, el Comando Sur ha fortalecido su control, rediseñando unos cuarteles para operaciones estratégicas en rangos, especialidad, escala. También se impone total fricción a los carteles de drogas y a sus redes. Esto requiere una aproximación amplia liderada por el Comando Sur para ayudar a nuestros socios a combatir estas organizaciones y las amenazas que representan para sus propias naciones.
Luchar contra el narcotráfico, luchar contra el narcotráfico, luchar contra el narcotráfico. Gaby, es prácticamente en lo que se resume esa audiencia que ha habido hoy tan importante en el Congreso, que ha seguido NTN 24. Ahí Francis Donovan hablaba de abrir cuarteles que se han puesto en marcha en el hemisferio occidental. Sí. Pero mi pregunta es, ¿qué pasa con el cartel de los soles? Ni una sola mención durante toda la audiencia al cartel de los soles. Desde la detención de Nicolás Maduro, ¿crees que Estados Unidos ha levantado un poco el acelerador en la lucha, en concreto, contra esa organización criminal? Porque sí, han capturado al jefe, pero los tentáculos están ahí y es una estructura muy grande. Bueno, ya han avisado que se van a hacer entonces estructuras militares estadounidenses dentro de Venezuela, que va a haber una cooperación abierta entre las fuerzas de seguridad civiles y sobre todo militares dentro del país. Este almirante Donovan ha asegurado que muy pronto va a visitar el país y dicen que esto va a ocurrir en menos de un mes. Si hace una segunda visita, si sigue reuniéndose con Diosdado Cabello y con todos estos grupos criminales, yo creo que esto sí va a avanzar. Veíamos hace poco la detención del Tren de Aragua, veíamos movilización de barcos y aéreas e igual otra vez en las costas de Venezuela. Yo creo que forma parte de una estructura completa que ellos van a desmantelar y adicionalmente a esas declaraciones que daban hoy en el Congreso. Hay que entender que el Comando Sur había operado de una manera distinta a la que, por ejemplo, opera el Comando Central, que, por ejemplo, se encarga del Medio Oriente. Normalmente el Comando Sur tenía hospitales móviles, incluso se había dedicado a la ayuda en la región, pero no se habían utilizado los recursos militares estratégicos para poder entonces identificar bandas de crimen organizado, ir al tema de narcotráfico. El presidente Donald Trump está cambiando por completo las tareas que hasta ahora fueron desplegadas desde ese Comando Sur. Ahora va a ser un Comando Sur mucho más militar, estratégico, operativo, para atender los grandes desafíos de la región. Y no me cabe duda que ese cartel de los soles continúa estando en los blancos que ellos van a identificar y que tarde o temprano van a desmantelar, porque si las bandas criminales continúan en Venezuela, va a ser muy poco probable que podamos desarrollar la industria minera o la industria petrolera en el país, porque tarde o temprano esas bandas entonces pondrían en peligro a esas empresas extranjeras y particularmente americanas, a las que de alguna manera indirecta les tienen que dar garantías de seguridad. Gaby, mucha atención hablando de organizaciones criminales a esta noticia relacionada con el Tren de Aragua. La hemos conocido hoy mismo, es noticia a esta hora. El FBI actualizó el listado de criminales más requeridos a nivel global y por primera vez incluyeron al fugitivo cibernético vinculado al Tren de Aragua, Aníbal Alexander Canelón Aguirre, quien está acusado de cometer delitos cibernéticos, informáticos. Sí, tienen hackers también en el Tren de Aragua. Pues bien, el FBI los incluye como uno de los más buscados a nivel mundial. Muchos pensarían, Gaby, que el Tren de Aragua opera, digamos, con la criminalidad más violenta en las calles, que sí, lo hacen, cometen asesinatos de forma transnacional, pero es impresionante el grado de sofisticación que tienen estos grupos criminales, incluso con estos hackers que están entre los más buscados del mundo por parte del FBI. ¿Hasta qué punto estas redes criminales se han modernizado y tienen una fortaleza incluso digital? Bueno, es que si el Tren de Aragua fuera una franquicia normal, la compararíamos con, no sé, con un Starbucks, con un McDonald's que realmente rompe cualquier frontera y tiene un impacto significativo en su éxito. No solamente en lo violentos que pueden ser, sino la manera en la que tal cual estuvieron actuando a través de franquicias. Ellos tenían grupos criminales organizados que seguían una estructura central, pero que se movilizaban muy bien en cada nación e iban adaptando el tipo de delitos y la manera de cometerlos dependiendo. Y en las naciones más difíciles, obviamente, eran más sofisticados. Yo recuerdo que
antes de la captura de Nicolás Maduro, hablaban de que iban a extraer primero a algunos de los líderes del Tren de Aragua. Fue uno de los comentarios que se hizo, así como decían que iban a bombardear los laboratorios de droga. Es decir, ellos siguen estando en las listas de los más buscados. Acabábamos de ver uno que fue detenido en Estados Unidos que había sido solicitado por Chile. Estas investigaciones, lejos de haberse abandonado, van a continuar su curso, y yo creo que la manera correcta de hacerlo es a darles un solo golpe de sorpresa, así como le ocurrió a Nicolás Maduro. Quizás ese tema de las bandas, la manera de desmantelarlas va a ser a través de un golpe contundente que no atrape a uno, sino a un grupo de ellos, y que jamás se repita en la historia. Yo creo que esto es un caso de estudio mundial, la manera en que el Tren de Aragua simplemente era un grupo de presos en el interior de Venezuela, se convirtió en una estructura mucho más efectiva que hasta la mafia italiana, como han hecho tantas películas, y tienen que de verdad quebrar el núcleo de esa organización que tanto daño ha hecho no solo a América, sino también a otros países de otros continentes.